¿Por qué hacemos tanto hincapié en los jubilados? Entendemos que los adultos mayores, como los niños, son las dos puntas de la sociedad que más necesidades tienen y las que primeras tienen que abordar. Y se entiende también que las medidas del gobierno van en esa dirección. Lo que pasa es que no satisface al total de la población. También uno tiene que entender del punto de partida del cual se está saliendo, ¿no? Que es un punto de partida desastroso, que el presidente tiene tan solo 10 días de mandato y que queremos, y me parece que en eso coincidimos todos, queremos todos soluciones para allá. A ver, el presidente del Banco Central habló y dijo que la inflación más cercana a un dígito estaría para los próximos 18 meses. Yo creo que los argentinos también tenemos que entender que las soluciones mágicas no existen. No existen. Vamos a tener un proceso de recuperación en el mejor de los casos si las medidas que se tomen tengan un impacto positivo en un mediano plazo. Entiendo que hay gente que no puede esperar un día más. Entiendo que hay gente que necesita la solución para allá. Y creo que se está tratando, de buena fe, poder llegar a esa gente que necesita resolverle el problema ya mismo, ¿sí? Acá tenemos algo que también que dio mucho que hablar y que ahora quiero saber un poco su opinión, y que también coincido con algunos discursos que a lo largo de la historia, si uno se tiene que parar, han sido más lo negativo que lo positivo cuando se le delegó facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. Me ayudarán a reflexionar los invitados al respecto, pero hay 11 facultades que la oposición se opuso fuertemente, que hoy el Poder Ejecutivo y Alberto Fernández en primera persona va a poder resolver sin necesidad de mandar leyes al Congreso, ¿sí? Que se llaman superpoderes, que se llaman facultades delegadas o como más se les haga fácil nombrarlo, ¿sí? Una de ellas es la prórroga de emergencias anteriores, ¿sí? El presidente podrá prorrogar las emergencias declaradas por un año. Esto quiere decir que lo que inicialmente es por 6 meses puede llegar a ser por un año si así lo decidiera Alberto Fernández y el Poder Ejecutivo. Otra, emitir deuda. En este caso también se critica la falta de detalle respecto del plazo que tiene el presidente para emitir deuda. Autorizarse al gobierno nacional a emitir letras denominadas en dólares, dice el artículo 53, por un monto de 4.571 millones de dólares a 10 años por el plazo. Recordemos, por ejemplo, cuando el expresidente Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional, él generó un papel de deuda con el cual cubrió ese pago, ¿no? Otra de las facultades delegadas es fijar los aumentos a los jubilados. Además de suspender la ley de movilidad jubilatoria, que es lo que venimos hablando, se le confiere la potestad al presidente de determinar cuáles van a ser los aumentos jubilatorios de forma trimestral y por los próximos 180 días. Esto es que el aumento que le corresponde a los jubilados en marzo y en junio va a ser potestad del presidente de la Nación. Él con un decreto, con un DNU, va a definir cuánto va a ser. Vamos a hacer un paréntesis acá un segundo. Lo que va a ser, lo que hubiese sido, mejor dicho, con la movilidad, con la ley de movilidad sería del 11% en marzo y del 15% en el mes de junio. Esperemos que ese DNU esté por encima de eso y que abarque a todos los jubilados, que es lo que queremos para todos los adultos mayores. Vamos a la próxima. Intervenir los organismos de control de los servicios públicos. Elemental. Esto es elemental porque esto tiene que ver con el control y con el nuevo cuadro tarifario, ¿sí? También podrá intervenir el ente regulador del gas, Energas, y de la electricidad, el ENRE, por un año, según se explicita en el artículo 6. Las quejas pasan también porque no se aclara en qué términos. Bueno, claramente que los términos, por la lógica de la política del gobierno que se está llevando adelante, tiene que ver con reencuadrar tarifas que los argentinos puedan pagar y que sean por debajo de la inflación. No solo. Tiene que ver claramente con esto, y si no, por supuesto, todos saldremos a decir, pero escúchame, nos viniste a decir que las tarifas eran impagables y ahora el cuadro tarifario no es conveniente para la sociedad. Se entiende que esta facultad va en esa dirección. La que viene, revisión tarifaria, bueno, que va en la misma dirección. Vamos a la próxima. Bajar retenciones a productos de economías regionales. Está contemplado en el artículo 4 y está por el plazo hasta el año 2021. Esto tiene que ver con que
esto fue una reformulación que mandaron para mejorar la ley, Así es. que en su momento venían las retenciones de vuelta para todos y después se empezaron a segmentar para aquellos que sean pequeños productores agroindustriales, para cooperativas y para aquellos que necesitan realmente tener un diferencial con respecto a las retenciones que están marcadas. Decretar aumento en el sector privado. Bueno, esto es una ley que el presidente indica en el artículo 54, podrá disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos. Alguna de las críticas al texto es que no hay un plazo estipulado sobre esa facultad y puede tender a confusión. La crítica casi siempre es la misma, que el plazo no está claro de hasta cuándo va a tener estas facultades extraordinarias el Poder Ejecutivo. Ahora, también aclaro, esto va a ser por futuros aumentos, los aumentos que el Poder Ejecutivo defina para el sector privado, ¿sí? No van a ser aumentos adicionales a las paritarias. Muy bien, vamos a la próxima. Fijar y modificar nuevas retenciones. Lo detalla el artículo 48. El Poder Ejecutivo podrá fijar derechos de exportación. En el proyecto se busca llevar al 33% del poroto de la soja y poner como tope el 15% a otros granos. La oposición critica que no está claro cuál será el plazo de la delegación. Insisto, siempre la oposición lo que plantea es decir, bueno, bárbaro, vos necesitas por 180 días, por 30 días, por 120 días esta cantidad de facultades extraordinarias para que puedas vos definir lo que nos corresponde a nosotros como poder. Bueno, y me parece que es válido. Limitar un poco la facultad extraordinaria. Totalmente. De eso se trata, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a la próxima, que tiene que ver con algo que también que llamó mucha atención. Yo tiro todo, chicos, las 11 facultades y después las vamos a debatir. Incorporar nuevas operaciones al impuesto al dólar. Deja abierta la posibilidad de que se agreguen al impuesto del 30% para que el atesoramiento del dólar turista y del dólar compra por la moneda norteamericana tenga otras variables como el dólar MEP o el bolsa o el contado con liquid. También le deja la posibilidad de que él pueda llegar a poner el impuesto para las otras adquisiciones de la moneda extranjera. La primera operatoria se da comprando bonos soberanos en dólares y la segunda es en forma de transferencia de dinero al exterior a partir de compra de acciones, refiriéndose al dólar MEP y al dólar bolsa. Y vamos a la próxima. Facultad para gestionar la renegociación de deuda, un eje crucial. Creo que esto es necesario porque en el nivel de vencimientos que tenemos en lo inmediato, de hecho esta semana se renegociaron ya 9.000 millones de dólares, no sé si está el tiempo dado para un gran debate en términos legislativos, si se quiere. Me parece que la renegociación necesita de tener como máximo un plazo a marzo y tener una expectativa para adelante con nuestros vencimientos y que el Estado argentino sepa cómo va a ser para cumplirlos y a partir de ahí construir un programa económico global. Vamos a la próxima. Fijar impuestos adicionales para bienes en el extranjero. Bueno, muy bien. Esto hace hincapié de aquellas personas que tengan, ya sea con bienes físicos, inmuebles, o dólares, o acciones, o financieros, impuestos que estén por encima a lo que estaban pagando ahora, que era el 0,75%. Los bienes personales ahora van a pasar a lo que se pagaba en el 2015, que era con un máximo del 1,25%, y en el exterior se estipula que puede llegar a ser un 100% más que eso, llegando al 2,5% en algunos casos en los bienes personales. Estos son las 11 facultades que tiene delegadas el Poder Ejecutivo con esta nueva ley. Bueno, me gustaría primero, Marcelo, preguntarte si alguna te hace ruido, si no te parece que la oposición en esto era certero de decir, bueno, bárbaro, estas 11 facultades, determiná por cuánto tiempo. Indudablemente. Es decir, el rol de la oposición es como se dijo, es contralor, equilibrar algunos excesos que el oficialismo puede llevar adelante. Ahora, recordemos que la situación en la cual estamos, tenemos que darle las herramientas para que el presidente tome las decisiones, porque ¿sabes lo que pasa, Augusto? En 3 meses, no en un año, porque ¿viste? Normalmente se dice en un año, en 3 meses vamos a estar reclamándole a este presidente por qué no resultó la economía, por qué el dólar sigue subiendo, por qué las jubilaciones se corrigieron. Entonces, me da la impresión a mí que también tenemos que tener en cuenta esto. Si nosotros le hemos dado el voto popular, digo masivamente o mayoritariamente, también tenemos que darle la herramienta. La herramienta es una ley que dé, a veces dicen superpoderes, bueno,
poderes especiales. No Facultades me parece extraordinarias. mal, no me parece mal que esté acotado un tiempo. Ahí sí yo apoyo o estoy de acuerdo con la oposición. Te doy los poderes. ¿Cuánto tiempo lo querés? ¿6 meses, 3 meses, 1 año? Listo. No es que lo podés renovar o sin plazo, porque eso sí genera distorsión y abuso. Entonces, eso en términos generales. Y después, si te querés, te digo sobre 2 aspectos que tienen que ver con nosotros. Uno, digamos, la facultad de por decreto determinar aumentos, que esto la semana próxima seguramente se habla de un monto alrededor de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado y que sería cuenta de futuros aumentos. Cuenta de futuros aumentos. Sí. Es importante que ese decreto no afecte la relación paritaria. En los 90 las paritarias casi se habían dejado de lado. Totalmente, se dejaron de hacer. Y el sindicalismo perdió mucho espacio porque el presidente por decreto aumentaba los salarios. Eso no lo queremos. Yo creo que ningún sindicalista argentino y ningún trabajador argentino pretende que el presidente discrecionalmente decrete su salario. Un bono, un monto especial, por supuesto estamos de acuerdo, porque hay que compensar a los que más perdieron, y así como se compensa a los jubilados con estos 5.000 más 5.000, indudablemente hay que hacer con los trabajadores activos. Y el otro comentario respecto de intervenir los órganos de control, ¿no es cierto? Digamos la verdad, los órganos de control de energía, etcétera, estaban hoy en manos de los mismos que ejercían el servicio, que el negocio. El servicio. Claro. Entonces era un abuso, un órgano de control tiene que estar con gente que no tenga absolutamente ningún conflicto de interés y que los controle realmente que la tarifa sea pagable, cosa que no hizo porque fue absolutamente impagable, y que las inversiones que en compromiso contractual la empresa asume se cumplan. Ninguna de las dos se cumplieron. Bien. Sí, Juan Carlos. Sí, yo la visión con respecto al tema de la delegación de poderes tengo una visión restrictiva. En vez de ser muy puntuales para situaciones muy particulares que le permita operatividad al nuevo gobierno. Nada más que para eso. Con respecto a los organismos de control, es cierto esto de que estaban de los 2 lados del mostrador, es decir, que te prestaba el servicio y después te atendía por un reclamo. Claro. Entonces terminaba la nada. Pero hay que hacer un cambio de grado superlativo. La presencia y la capacidad decisoria de las organizaciones de la sociedad civil en el tema del control de los servicios, de gas y de electricidad en este caso. Y la otra cuestión, la paritaria fue uno de los grandes logros que dio el kirchnerismo cuando llegó en el 2003. Y eso me parece que debe seguir siendo así. Fundamentalmente en las provincias y en algunos municipios que no se aplica. Porque nosotros estamos hablando de todo el contexto nacional, pero a veces perdemos de vista lo que ocurre en casos como la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese creo que la paritaria tiene que estar más vigente. Y las pocas cosas que se pueden delegar tienen que ser taxativas, con fecha, con plazos. Bien, y Miguel, estas Sí. 11 facultades que tiene a partir del día del lunes ya, o desde hoy, desde que esté en el boletín oficial el presidente Alberto Fernández. Obviamente coincido con el criterio de que todo debiera tener fecha de finalización, debiera tener plazo. Me parece que si no, es una delegación que el Congreso está haciendo al Ejecutivo, que nunca ha sido bien vista ni es sana para la consolidación de la democracia. Pero me interesa 3 o 4 de los temas estos, algunos que son los más calientes. A ver. Los que a mi juicio ya se han relatado, es obvio, no pueden estar del mismo lado del mostrador intereses contrapuestos. Quiero decir, los CIOs de Nor y de Sur no pueden integrar el ENRE, como se daba situaciones acá. Aquello que hablábamos, ¿no es cierto?, el zorro libre cuidando a las gallinas libres. En el a las ovejas. Claro, es decir, acá en el gobierno anterior hubo demasiado gallinero cuidado por zorros. Esto había que terminarlo, esto está claro. El otro elemento que tiene que ver, y es muy importante, es este asunto de la deuda. Desde el día de ayer, vos lo decías creo que en la introducción del programa, desde el día de ayer estamos en default selectivo, es decir, tanto Fitch como Standard & Poor's, a partir de que pateamos las letes al 31 de agosto por 9.000 millones, han considerado que estamos en default selectivo. Esto implica la necesidad de darle al presidente la posibilidad, ¿no es cierto?, de operar
muy rápidamente, por eso lo que vos decías de que no podemos estar esperando más allá de marzo, porque son 3 capítulos. El primero, obviamente, el de la deuda bajo legislación nacional, es decir, la que está en pesos, que ahí sí podemos hacer traslados más fácil que la que está bajo legislación internacional, porque, bueno, digamos, los amigos en Estados Unidos tienen la costumbre de cumplir los contratos, entonces se hace muy difícil eso. Claro. Y el tercer elemento es que con esto ordenado y con el paquete tal cual se ha enviado, sentarse con el Fondo Monetario Internacional y decirle durante 2 años no hay desembolsos porque necesitamos crecer para generar los dólares genuinos que solamente pueden provenir del saldo positivo de la balanza comercial, es decir, un programa de crecimiento, para poder empezar a afrontar el brutal endeudamiento en el que estamos. Así que esto parece con un grado de sensatez importante. Y los 2 temas centrales, obviamente, para todo el mundo que mira hoy, es el problema de la jubilación, que ya lo hemos tocado, y el problema del campo. En el problema de la jubilación, a mi juicio, todo lo que se dijo acá, lo central debió haber sido de no suspender la movilidad mientras se estudiaba. Esto, a mi juicio, debería haber sido la salida. En el caso del campo, voy a tirar una primicia. Sí, a ver. En la mañana de hoy he podido hablar con las 4 organizaciones del campo, porque claro, hoy supieron qué es lo que se había votado. Hasta ayer teníamos lo de diputados, hoy ya tenemos lo de senadores. Todo lo que se ha publicado, las tablas de segmentación, los niveles de alícuotas de que se pagarían, etcétera y demás, todo verso y operaciones. ¿Por qué? Recién el día lunes, pasado mañana, el propio ministro se los dijo, vamos a empezar a discutir qué es esto de la segmentación. Y lo de la segmentación tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque no es lo mismo un tipo que tiene 5.000 hectáreas que uno que tiene 50.000. No es lo mismo el que está a 2 días del puerto, ¿no es cierto?, en términos de transporte, del que el que tiene a 2 horas. Seguro. No es lo mismo las distintas formas de organización que tienen, sean cooperativas, mutuales, etcétera, que un latifundista. Yo vengo de estar esta semana, antes de ayer, en Campo Grande, que es un pueblo que está instalado en un lugar estratégico del Mercosur y dentro de Misiones, exactamente a la misma distancia de los 2 aeropuertos y a la misma distancia de los 2 ríos. Allí se inauguró el primer y único parque industrial, tecnológico y logístico de Misiones. Allí los muchachos estaban, entre comillas, muy optimistas. ¿Por qué? Porque sus economías regionales, la yerba mate primero, el té segundo, el tabaco y la madera, no están afectadas por las retenciones. A 150 kilómetros habían empezado los cortes de ruta por parte de sectores vinculados a la sociedad rural. Estas diferencias tienen que ser contempladas. Claro. Las economías regionales deben ser privilegiadas y tienen que, por supuesto, estar exentas de muchas de estas aportes y retenciones a las que está planteado. Así que yo diría, desdramatizar. Recién a partir del lunes, lo que han conseguido las gremiales empresarias del campo, que es que se plantee una segmentación, recién va a empezar a tratarse y hay que esperar la letra chica de él. Bien, acá como decíamos, las jubilaciones de privilegio, por el tema se extienden las sesiones hasta fin de febrero para tratar esto. Alberto Fernández lo decretó hoy en el boletín oficial, también oficializó la intervención de la AFI por 180 días, eso ya se sabía, y la descentralización de la Oficina Anticorrupción. Ahora, me parece algo que también que es de materia de análisis que tiene que ver con el dólar turista. El dólar turista y la compra de divisa, algo que revuelve las vísceras de un gran sector de la clase media, y inclusive de una clase media de que no adquiere ni viaja al exterior, hay que decirlo. Hemos escuchado varias veces hablar en contra muy fuertemente de esto, sin siquiera por ahí tener la posibilidad de adquirir a la divisa norteamericana. A ver, primero lo repasamos y después me gustaría que me expliquen un poco por qué entienden que esto sucede. Todo aquello que se compre en el exterior a partir de ahora tendrá un impuesto del 30%. Sí, señor. ¿Sí? Todo aquello que tenga vínculo con la compra de la divisa norteamericana va a tener... No todo, Augusto, digo el billete físico. Digo, el que vaya y compre $200, $100, va a tener el 30% de impuesto. Y todo aquello que se compró hasta antes de la sanción de la ley,
con tarjeta de crédito no está incluido. ¿Sí? Ahora bien, esto ha generado, insisto, en un gran sector de la clase media una gran molestia, porque yo creo que la clase media prefiere que le digan, ¿sabes qué? El dólar está a 82, que le digan que tienen que pagar un impuesto del 30%. Esa diferenciación les molesta visceralmente. Y la interpretación también es que a veces un sector de la clase media entiende de que como ellos pueden llegar a adquirir ese dólar 82 y los efectos que genera una devaluación de esa magnitud la pueden absorber, no terminan de entender el impacto que tienen sobre el resto. Por eso es que este 30% que impacta sobre una inmensa minoría de lo que es la sociedad es para aquellos que puedan tener consumos en el exterior, viajes al exterior y demás, que con respecto a gente que no puede comer es muchísima la brecha. ¿Sí? ¿Qué opinan con respecto a esto? Mira, yo estoy de acuerdo en el cobro del impuesto, sobre todo por el objetivo que tiene. Sí, que el objetivo es 70% 67% para la seguridad social y y 30% para infraestructura social y vivienda. Sí. Y ahí entra el tema de los créditos Hay un UBA. 3% que no lo quiero dejar afuera porque es 67% para lo que decías vos con respecto a todos los que son los programas de ANSES y hay un 3% solidario para pequeños productores agroindustriales. Sí. Hay un 3% que va a ir también para ahí y el 30% para obras de infraestructura. El fin está muy bueno. ¿Qué cosas me parece que es un error? Nosotros integramos un mercado común con el que interactuamos. No podemos nosotros obtener ese impuesto porque rompemos el esquema de armonía aduanera. Muy bien. Entonces me parece que con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Chile que es asociado, con Bolivia que es asociado, nosotros debemos mantener esa libertad. Pero yo estoy de acuerdo, y la verdad me parece que está bien. Pero comparten esto que es mi sensación con respecto al sentimiento de un gran ¿de qué sector de estamos la hablando? sociedad. Porque además estamos hablando de los pasajes que se pagan en dólares. Ojo con este tema, que también tienen que resolverlo, porque no es las empresas que facturan en pesos. No, sí, Aerolíneas Argentinas ya quedó afuera de eso. Exactamente, Sí. entonces, ahora, ¿y qué significan las compras en el exterior? Cualquiera que viaje al exterior, ¿qué trae? Una ropa que le gustó, un electrodoméstico. Lo que sea, le comer, gustó. comer. Es decir, esto no entra, Comer en el exterior. no entra medicamentos, no entra Gastos prótesis. turísticos serían. Claro, digo, también porque me parece que es importantísimo aclararle. Prefiero, digamos, en esa política, eso a la negación de poder comprar dólares, como ocurrió anteriormente. Correcto. Me parece que eso está destinado a un sector. Obviamente que hay que distinguir los viajes de estudio, investigación, etcétera, que está contemplado. Esperemos que a mí lo que me interesa es el decreto Por eso hay reglamentario. que ver cómo se reglamenta, porque hay una cantidad gigantesca, como decimos, no solamente de viajes de estudio, sino de gente que viaja por trabajo. Exactamente, al exterior, ¿sí? también. Mira, Sí, yo quería Marcelo. reflexionar sobre lo que vos dijiste. Es decir, no vaya a ser que esto, a veces la clase media dice, yo prefiero que me digan la verdad cuánto vale el dólar porque la economía está mal y aumentó un poco más y que, digamos, por no decirme eso, termine valiendo lo mismo pero no se quiere reconocer. Entonces, y cargar más de impuestos en un país donde lo que sobran son impuestos. Y que después es difícil de controlar ese impuesto, de recaudar lo que te genera gastos para el Estado. Entonces, habrá que ver si realmente esto de... Lo cierto es que no hay dólares y digamos, tenés que tener una especie de cepo de control Cerrar la canilla. y de Yo subirlo quiero para ver, que los ¿sabes qué ponga. quiero ver yo? A ver, el déficit turístico de la balanza turística de este año arrojó 5.300 millones de dólares. Yo no quiero decir algo como cierto en su totalidad, pero la gente que viaja siempre, con dólar a 70, 80. Eso por Sí, eso no le va a Bueno, cambiar. yo lo que digo es la fuga de dólares que esto genera, porque en realidad la idea es no cobrar el impuesto, es que dejar de alentar que la gente viaje al exterior. Yo creo que con un 30% no la dejás de alentar para que vaya al Correcto. exterior. Por ahí sí, una franja que está Sí. justo al límite, que decís, me doy el gusto de viajar, que ahorró 2 años para hacerse su viajecito al exterior y demás. Pero digo, el grueso de la gente que viaja sigue viajando. Quiero Ese no va a agregarte cambiar. algo. Capaz que en lo inmediato, si de hecho la costa se vio beneficiada por esta medida, digamos la verdad, no hay lugar, no hay casa para alquilar, no hay hotel que Sí, consiga. me están distorsionando los indudablemente. precios también, Bueno, Se- y se después se termina aprovecha. aprovechando. Eso se aprovecha. Pero ese Bueno, es pero típico ese problema- argentino, Se que están no entiende distorsionando Es que histórico. en lugar de tomar Ese la problema no lo vamos oportunidad a que vas resolver tener porque, mucho turismo, eh, la desaprovechás. Sí, Sí. yo quería hacer una reflexión respecto a que esto dijo, lo hemos hablado millones de veces.
Pocos programas han cubierto el tema de la canasta básica y la inflación como crónica. Pocos canales lo han hecho. No voy a decir nada nuevo, pero sí hay que decir una cosa. Esta idea de la ventaja por sobre la ventaja, que es entre argentinos, esto no es ni extranjero, ni de clase media, ni de clase alta, nos atraviesa a todos. Esta inflación tan dañina, la última, lo que llamaron la inflación de precios preventiva, esto es único en el mundo. Y esto tiene que ver con que no quiero decir la palabra estafa porque es muy fuerte, pero voy a decir ventajeros entre nosotros mismos. Nos está dañando mucho esta idea de sacar algún precio de más arriba de lo que ya está. Los generadores de precios, hay corporaciones, separémoslas, y después entre nosotros. Esto se tiene que resolver. En algún momento nosotros tenemos que decir, bueno, paremos la pelota, basta. Porque esto que decían recién de los formadores de precios y cómo se va distorsionando el precio, ¿no? Esta idea de, bueno, como vamos a hacer una nueva evaluación, yo me quiero asegurar para la próxima y le gano. Y estamos generando, es un sistema en el que estamos, ¿no? Quiero insistir, es un barco en el que estamos todos. Si yo revoleo la banana atrás, simplemente en esta fila de asientos, alguien le está cayendo esa banana, la cáscara de la banana. Yo no sé cómo hacer para entender que esto, digamos, en este sistema estamos todos y que si yo hago algo, afecto al que está al lado, ¿no? Me parece, ¿no? A ver, ya porque vos querías sumar un poco a Julia, a Flor, a Gonza, con respecto a lo que estamos charlando. A las zonas turísticas, muchas veces también es el resultado, el precio de la crisis que estamos viviendo, porque hay lugares, por ejemplo en la costa argentina, en que no sé si el 70% de las personas que viven ahí tienen un trabajo estable, trabajan para el Estado, en el municipio, o tienen un kiosco muy chiquito, pero la mayoría trabaja fuerte esos 3 meses, y eso que juntan esos 3 meses que trabajan, digamos, 20 horas por día, intentan sobrevivir todo el año. También es un resultado, ¿no?, de la inestabilidad, que no saben, digamos, bueno, está bien, ahora trabajo en el verano, pero en junio no sé qué precios voy a manejar y también me quiero salvar de eso. Bueno, este es un problema. Pero Juli, yo lo que decía, y lo que quería analizar era un poco cómo podemos como ciudadanos interpretar o no la situación que estamos viviendo. Entonces, hay un gran sector, insisto, que prefiere que le liberen un dólar a 80, 90, 100. Porque hay algo que tiene que ver con lo que vos decís, esto del impuesto a, suena como una sanción, ¿entendés? Si vos podés acceder a viajar o podés acceder un mes a ahorrar y comprar 100 o 200 dólares, te dicen, bueno, entonces vas a pagar 30% más y eso hay como una cosa de castigo, ¿entendés? Te estoy castigando porque pudiste asomar un poco la cabeza. Creo que el sector de la clase media se para frente a la góndola tal vez con una desesperación desconocida, porque la está pasando súper mal, digamos, es el sector, no puedo decir que es el más perjudicado, pero es un sector que no tiene red de contención. Hizo un enorme ajuste en estos 4 años. No tiene red de contención. Vos pensás que los sectores más frágiles saben cuáles son los recursos, saben cuál es la botonera, saben mínimamente a qué comedor ir. Hoy una persona de clase media que gana 20, si es clase media, que gana 20.000 pesos. Ya no lo es. Y tal vez come una vez por día, porque eso es lo que alcanza para racionalizar, una vez por día, no sabe a qué comedor ir, no sabe dónde pedir la ropa usada, no sabe ni siquiera, digamos, cuál es el manejo del hospital, es un campo completamente desconocido, no hay una red, ni hablar psicológica, no hay una red operativa a la que pueda recurrir, porque no está en ningún manual. Fue expulsado de donde estaba, es clarísimo. Sí, Miguel, 2 temas vinculados a la macro del impacto de esto que vos decís. El primer asunto es que se dice que uno de los objetivos es equilibrar esa balanza turística que vos relatabas claramente, que viene deficitaria de hace muchos años. Sí. El problema es que las empresas de aeronavegación vienen al país si salen cargadas y si vienen cargadas. Entonces, hay un peligro de que mucha gente que salía afuera deje de hacerlo, obviamente, por el 30%. Y entonces se levanten algunos de los tramos por no rentables. Con lo cual, yo quiero ver si el tema de la balanza comercial se va a terminar equilibrando o no. Es difícil. Totalmente. El segundo es esto que vos bien decías, entre 77, digo el caso de ayer, 77 y 82, ¿no es cierto? Esto necesariamente lleva a que alguien diga, voy a buscarlo en
el mercado negro, voy a buscarlo en las cuevas. Claro. Hasta que llegue a 82, pues, entonces, ¿esto qué va a originar? Que va a empezar a subir el blue. ¿Y eso qué origina? Automáticamente el pass-through, es decir, el traslado a precios. Nosotros tenemos una economía altamente dolarizada en términos de insumos, en términos de lo que ha ocurrido en la industria de trimetría, es el ejemplo. 50% de los autos son importados, pero el otro 50% importa el 80% de sus autopartes y eso se paga en dólares. Entonces, mi preocupación es que esto tenga un impacto inflacionario elevado, porque el traslado a precios de esta devaluación que se va a ir forzando mientras se achica esta brecha entre 77 y 82 puede objetivamente afectar algo que el gobierno no busca. Yo ahí no sé si estoy tan de acuerdo. Para mí el que hoy, ya que las empresas es el único vehículo que tienen para hacer transferencias, es el contado con liquidación. Sí. O sea, yo creo que si la brecha se achica con el contado con liquidación, que es el único instrumento que las empresas tienen formalmente para hacer compra de divisas en el exterior, sí, puede ser que haya una transferencia a precio. No sé si es referencial por la cantidad del mercado que mueve el blue. No, es referencial por el hecho concreto de que todo está dolarizado y vos mirás el valor de reposición. Pero la reposición la haces al tipo de cambio oficial. La haces por ahora. Yo te pregunto, ¿va a poder bancarse? El tema es la expectativa de la ganancia de las empresas. Claro, no, pero no solo eso, sino que hoy por hoy los únicos que trabajan a dólar oficial son los importadores. Importadores, exportadores, que ese gran vamos grueso. Camino a mi juicio, sí, vamos camino a una suerte de nuevas declaraciones juradas anti-importación, porque no va a haber dinero. Bueno, va a haber unos aranceles a las importaciones. Metieron el 3% a estadística. Por ahora sí. Es muy mínimo. Sí. Eso es muy mínimo. Sí, eso no afecta. Lo que a mi juicio va a mover el amperímetro es que como no va a haber dólares oficiales para todos, y van a empezar a ver estas declaraciones de arbitrariedades en cuanto a dejo priorizar que entre tal insumo y freno tal otro ingreso. A ver, sí, Juan Carlos, sí, anda preparándome las placas que quiero leer las placas que armamos de jubilados, sí. Digo, estamos en contexto de que estamos en la Argentina, que tiene más del 40% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Sí, señor. Digo, estamos en contexto que estamos en un país donde 1 de cada 2 niños o niñas está por debajo de la línea de pobreza. Sí, claro. Digo, pongámonos en la Argentina que estamos. Porque si no parecería... Las medidas todas estas son excepcionales. No es lo normal de funcionamiento de cualquier país, de cualquier nación. Digo, tenemos que ponernos en ese lugar. Digo, los países desarrollados no están discutiendo estas cosas. A ver si entendemos, porque nosotros queremos tener la mentalidad o vivir como en Dinamarca o en Suecia, pero la verdad es que el sistema productivo y social no es ese. Muy bien. Me parece que tenemos que asumirnos en esa realidad también. Bien, a ver, hasta que no esté